Presentación, ellos te van a visualizar, te van a ver tu presentación. Entonces, para dar inicio, ¿sí? Bueno, te hago una breve presentación. Y jóvenes, muy buenas tardes. Espero me escuchen. Ok, ya nos dicen que sí, sí escuchan los chicos. Pues hoy con esta actividad empezamos la primera semana de las ciencias aquí en el CONALEP General Antonio de León 145. Y es una actividad que tiene como objetivo, pues, acercar a los jóvenes a lo que es el conocimiento científico, lo que es la ciencia, desde varias vertientes o varias miradas. Y hoy para mí es un honor presentar a nuestra ponente, que es una chica, una joven que desde muy pequeña pues se ha interesado en las ciencias. Nos acompaña pues París Romina Mendoza Orellano. Ella es radicada en Puebla, ella vive en Puebla y su trabajo ha surgido desde muy niña. Yo la conozco desde que creo que desde los 7 años, con su proyecto de lo que se puede hacer el uso de los agaves, ¿verdad? Para hacer desechable, para hacer darle otro valor agregado a lo que es los desechos del agave, como platos, cucharas y vasos, algo así, ¿verdad? Y también la he seguido mucho su trabajo. Ella ha sido acreedora a premios importantes en su comunidad, en Puebla. Ahorita pues está en esa contienda del premio Carmen Cerdán Mujeres que Transforman 2025 para ser merecedora de la medalla por su trabajo en ciencia, ¿sí? Entonces, también ha trabajado lo que es ha trabajado en lo que es los premios Latinoamérica Verde, con su trabajo también de rescate de las plantas nativas, ¿verdad? Muy bien, pues sin más, creo que para mí es un honor que estén ustedes presentes. También nos acompaña su mamá, Mayra Lisset Orellana, perdón, su papá Carlos Rolando Mendoza, que creo que han sido un gran motivador en este tema. Pues ante nada, muchas gracias por acompañarnos y pues empezamos. Muchísimas gracias a usted, bióloga. Pues mucho gusto. Mi nombre es Paris Romina Mendoza Orellana y el día de hoy pues yo les vengo a platicar un poco sobre la importancia de los bancos de germoplasma. Pues poniéndolos un poquito en contexto, los bancos de germoplasma son más que nada una instalación donde nosotros podemos conservar y proteger un material genético. Es más comúnmente en plantas y semillas, pero en algunos casos se llega también a guardar material genético de animales o microorganismos. Esto se hace para nosotros asegurar su existencia a largo plazo. En estos bancos, pues como lo dije anteriormente, se llega a guardar semillas, tejidos, incluso embriones, ADN o plantas vivas, que siempre van a estar en condiciones controladas en tanto a la temperatura, humedad y luz, para que este material pueda permanecer durante muchos años, porque su principal objetivo de un banco de germoplasma es mantener esta diversidad genética, permitir que la investigación científica pues también se pueda avanzar y también que se asegure que si una especie se pierde en la naturaleza pues pueda recuperarse o reintroducirse gracias a todo el material que se conserva ahí. La verdad es que los bancos de germoplasma, a pesar de que pues son con un objetivo muy
específico existen muchísimos por muchas partes de todo el mundo y tienen una gran labor que es justamente eso, conservar lo que nosotros ya tenemos en el mundo. También sus usos más actuales son la conserva de especies vegetales, que como mencioné, la mayoría de las que se tienen salvaguardadas están en peligro o podrían desaparecer. Esto debido a los problemas que ya presentamos, como lo son el cambio climático, la pérdida de hábitat y también las actividades humanas. Con esto nos referimos a que con el paso del tiempo, pues lastimosamente las condiciones que se tienen actualmente no son las más beneficiosas para lo que vendrían siendo las plantas que nosotros seguimos pues conservando. Hay varias de ellas que, por ejemplo, nativas, endémicas mexicanas, que por el paso del tiempo y el cambio climático, como lo viene siendo el calentamiento global, el aumento pues de temperatura o quizás el cambio tan drástico que se tiene de pasar de mucho frío a mucho calor, quizás las lluvias intensas, debido también a lo mismo del calentamiento global, pues este tipo de cambios genera que en las especies, no solamente de especies de flora, sino también de fauna, entre otras, lleguen a verse afectadas en lo que vendría siendo pues su conserva. También son muy fundamentales actualmente, como ya mencioné, para la investigación científica, pues estos permiten también que nosotros tengamos un estudio más elaborado de la genética de las plantas, su resistencia a varias enfermedades y cuál es su adaptación a diferentes condiciones. También facilitan mucho las técnicas avanzadas, como lo es el cultivo in vitro, que es una de las herramientas con las cuales yo me he apoyado para hacer algunos proyectos. Pues ayuda mucho el cultivo in vitro a que nosotros podamos producir varias plantas y entre eso el banco de germoplasma apoya al cultivo in vitro a que tú puedas tener las plantas que tú vas a reproducir, ¿no? Aparte, estos bancos apoyan también el movimiento agrícola, porque en algunos de ellos se conservan variedades demasiado antiguas, también silvestres, y que son muy resistentes, pues sirven como base para nuestro desarrollo de cultivos más fuertes y productivos, pues entre las mezclas genéticas, las variedades que se tienen con mejores características, estas pues se sacan del banco de germoplasma y se hace una mezcla genética haciendo una especie mucho más resistente, mucho más fuerte y que soporte mucho más los cambios que tenemos en la actualidad. También otro uso actual es su restauración ecológica. Sabemos que actualmente los pues accidentes ecológicos son ya muy comunes por lo que viene siendo lo mismo del calentamiento global, todo este tipo de contaminación y todo eso, pues es muy común que existan los incendios por quizás hace mucho calor y en alguna zona desértica, pues por el mismo calor, ya que ya está seco, pues llegan a producirse incendios, también existen los deslaves, muchos tipos de pues accidentes ecológicos que se pueden producir y el material que se conserva en estos bancos de germoplasma se puede reintroducir en los ecosistemas dañados, esto para recuperar las especies y también restablecer este equilibrio natural que se tiene. Finalmente, pues contribuye a nuestra seguridad alimentaria, pues permite recuperar esos cultivos perdidos tras desastres o plagas que se tienen de plantas y también pues nos ayuda de cierta forma a preservar el patrimonio genético que se tiene y cultural de algunas comunidades que dependen de variedades tradicionales. Y un gran ejemplo es pues nuestro país, México, tiene demasiadas variedades endémicas y pues lo que se puede en los bancos de germoplasma mexicanos, pues se tienen varias especies endémicas mexicanas de maíz, entre otros, y pues esto para nuestra conserva y que nosotros pues continuemos teniendo estas variedades tradicionales que se tienen en nuestro país. Uno de los beneficios, bueno, 3 de los beneficios de un banco de germoplasma es que uno, conservan la diversidad genética. Estos, al salvaguardar las semillas, tejidos y material genético de plantas, pues como ya lo mencioné, evitan que varias de ellas se pierdan.
Y como también lo mencioné, especialmente son las endémicas o las que están en peligro de extinción, las que en los bancos de germoplasma se tienen. También así, pues protegen la variabilidad necesaria que se tiene para el futuro. Esto se hace para que así las especies en peligro de extinción, una vez que se hayan investigado de mejor manera, pues se puedan reintroducir a lo que viene siendo pues al mundo, ¿no? Y de esta forma, pues que estas especies dejen de estar en peligro de extinción y se puedan empezar a reproducir de una manera natural, así como ya varias lo tienen. De segundo, también asegura nuestros recursos de investigación y el mejoramiento del mismo. Los investigadores actuales pueden ocupar este recurso que viene dando el banco de germoplasma para hacer sus estudios, los cruces de material genético, como lo mencioné, el cultivo in vitro, la restauración ecológica y también el desarrollo de plantas más resistentes a plagas, sequías o cambios climáticos. La investigación avanza de tal forma que nosotros, al hacer una mezcla genética de las plantas, pues podemos llegar a obtener una planta más enriquecida en lo que viene siendo pues su material genético. Va a ser una planta mucho mejor, por así decirlo, pues va a ser mucho más resistente a lo que la primera pues no lo fue. Entonces va a resistir durante muchísimo más tiempo. También garantiza nuestra seguridad alimentaria, pues como mencioné, en caso de varios desastres naturales, esos bancos de germoplasma van a estar ahí para que nosotros podamos recuperar y reintroducir aquellas especies que en algún desastre pues se hayan perdido y se puedan volver a recuperar, y así nosotros pues también tengamos esta seguridad de que si en algún momento nos llega a pasar algún desastre que quizás nos deje sin algún cultivo, sin alguna cosa que era endémica, por así decirlo, pues nosotros tengamos garantizado que nosotros podamos a recuperar esta especie que la dábamos por perdida. Pues estos bancos de germoplasma tienen esto como principal objetivo. También existen pues los tipos de bancos de germoplasma. Existen muchísimos más y yo les voy a platicar un poquito más de estos tres. Uno de los más comunes es el banco de semillas. Son comunes porque son muy eficientes, conservan lo que viene siendo la diversidad genética de muchas especies y aparte te dan esa facilidad de regenerar plantas cuando es necesario para su reintroducción, investigación y en la agricultura. Son muy fundamentales porque son los que generalmente llegan a tener en mayor cantidad. Si no estoy mal, cuando yo investigué, pues la mayoría de bancos de germoplasma que se tienen son de semilla. Ahora, el segundo es el banco in vitro. Este es especialmente muy útil porque el cultivo in vitro generalmente se ocupa para especies que no producen semillas. O sea, los que no puedan tener los bancos de semillas, pues se van a obtener en un banco de cultivo in vitro. Por lo tanto, también existen las semillas de corta muy vida, o también las plantas que se propagan vegetativamente, que estas son claves pues para el cultivo in vitro y su micropropagación. De esta manera, en un banco de cultivo in vitro nosotros vamos a poder propagar una planta de una mejor manera, porque como les platicaba, el cultivo in vitro es una manera de micropropagación de plantas en la cual nosotros vamos a obtener un material genético pues de esta forma en el banco pues mucho mejor, ya que en un cultivo in vitro pues lo que se busca es que la planta esté en un ambiente totalmente sano, fue libre de plagas, de bacterias y virus que pueden llegar a afectar la planta, manteniéndola en un lugar seguro. Por último está el banco criogénico, en el cual se conserva material genético a temperaturas muy bajas. Por promedio está en menos 196 grados Celsius, donde se ocupa el nitrógeno líquido, que es el método más seguro para que nosotros mantengamos el material genético sin que éste sufra algún envejecimiento por el paso del tiempo. De hecho, esto también se hizo común que pues las personas usualmente querían en un tiempo pues también congelarlas de esta misma manera para que nosotros, por así decirlo, podamos pues vivir por mucho más tiempo. Pues esto es aplicado en lo que viene siendo las plantas, las especies y todo lo que se tiene en un banco criogénico. Se tienen las especies en temperaturas muy bajas para que así estas pues de cierta forma no se vean afectadas por más que pase el tiempo.
Ahora, traje 3 ejemplos reales que vendrían siendo de bancos de germoplasma. Son 2 mexicanos y 1 europeo. Está el Banco Mundial de Semillas de Svalbard, en Noruega, donde se guardan millones de semillas en una bóveda subterránea. Esta está construida dentro de una montaña, obviamente Noruega, en una montaña helada, y que las mantiene totalmente seguras en caso de guerras o desastres naturales. Este es el banco de semillas que es el más grande que yo he investigado. Pues en este se obtienen varias semillas desde hace millones de años y bueno, claramente las que se tienen en conserva, pues las tienen en este lugar en el cual conservan todas estas semillas para casos especiales, como lo vengo diciendo en caso de guerras que realmente afecten y dejen un daño, y en desastres naturales que también afecten y lleguen a dejar un daño pues en lo que vendría siendo el planeta. Luego está el SIMMIT, está en México. Este conserva un montón de variedades de maíz y trigo en todo el mundo, y más que nada los maíces nativos mexicanos, que esto lo comentaba, en México tenemos esta seguridad de que mínimo en parte de los maíces pues tenemos un banco de germoplasma específico para esto, en el cual nosotros vamos a asegurarnos de que tengamos a salvo pues nuestras especies mexicanas y que estas no se vean afectadas con el paso del tiempo. Por último está el Jardín Botánico, que está en el Instituto de Biología de la UNAM, que resguarda varias especies endémicas y en peligro. La UNAM tiene este jardín con el objetivo de que varias especies endémicas que se tengan y que ellos puedan tener de manera, pues como jardín botánico, pues ellas los puedan tener salvaguardadas y que así pues ellos en cualquier momento pues también las puedan reintroducir y reproducir de una mejor manera. Ahora, ¿cuál es la importancia de los bancos de germoplasma para un futuro? Como ya he mencionado, pues los bancos de germoplasma guardan un material genético de una especie que, a pesar de que aunque ésta se pierda en la naturaleza, todavía se va a poder reproducir y rescatar gracias a los tejidos que se tienen o las semillas almacenadas. Pues a pesar de, por ejemplo, han salido muchos estudios donde se dice que ya se va a poder reintroducir, por así decirlo, una especie de dinosaurio, que una especie de animal extinto, que el dodo. Pues esto se hace gracias a los bancos de germoplasma que se tienen, donde hay tejidos almacenados con una mezcla de genes, pues ellos logran obtener un ADN parecido a lo del aquel animal en ese entonces, y con eso ellos hacen la reproducción del animal. Claramente no va a ser el mismo, pero se hace una mezcla de genes en el cual, por los tejidos que se tienen en el banco, por similitudes, ellos puedan reintroducir esta especie que ya estaba en peligro de extinción. También permite que en un futuro se puedan crear, obviamente, especies muchísimo más fuertes, que sean claves para que enfrenten los nuevos retos ambientales que inclusive nosotros vamos a tener que enfrentar en algún momento. Pues sabemos que cada día pues es un poco más complicado llevar el control de lo que sucede en el planeta, por lo tanto se tiene en los bancos de germoplasma, poder crear estas plantas que sean todavía más resistentes y adaptadas para los cambios ambientales que se tengan. También los científicos van a poder acceder a lo mismo que mencionaba, semillas antiguas o variedades silvestres, y recuperar cultivos importantes para que así también jamás haya falta de alimento. Pues al ellos tener este acceso, pues podrán crear variedades que se puedan mejorar y que nosotros podamos pues obtener quizás un poco más de ellas, y que así jamás falte algo de comida, quizás en un futuro, con los cambios que lleguen a existir. También ayuda a mantener nuestro equilibrio ecológico, proteger animales que también dependerán de aquellas plantas, y también evitar una pérdida permanente de la biodiversidad. Pues sabemos que el planeta lleva demasiados años, y pues esto de los bancos de germoplasma nos ayuda mucho a tener este equilibrio. Hay animales que llegan a sufrir peligro de extinción, más que nada los que son pues herbívoros, que si alguna planta llega a estar en peligro de extinción y ellos pues consumen
esa planta, pues claramente se van a ver afectados. Entonces, lo que ayudan los bancos de germoplasma es que nosotros podamos tener este equilibrio de volver a proteger a estos animales, dándoles su alimento fundamental y que así se puede evitar que nosotros tengamos una pérdida muy grande en nuestra biodiversidad. Y por último, considero que los bancos de germoplasma son importantes debido a que pues ellos están disminuyendo están disminuyendo el rápido, el ritmo tan rápido que se tiene de la pérdida en la biodiversidad, más que nada por la deforestación, el cambio climático, las plagas que se tienen entre especies, la contaminación y nuestro crecimiento urbano. Estas están provocando que miles de especies vegetales desaparezcan, al igual que miles de especies de animales. Y yo creo que al nosotros conservar este material genético de plantas de diferentes regiones y ecosistemas, ya que están situados en varias partes del mundo, pues permiten que nosotros tengamos un acceso a estos recursos que por los daños están sufriendo este tipo de, pues, lamentables pérdidas y también mejorar nuestra calidad en cultivos y enfrentar así nosotros nuestras crisis alimentarias. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias, Romy. Un tema muy, muy interesante. Esta conferencia, pues, tiene relevancia por el módulo que estamos tomando, que es de descripción de organismos biológicos y procesos evolutivos, en donde, pues, los jóvenes ya han trabajado un poquito lo que es la genética. Es por eso el tema. Aquí también en el CONALEP estamos trabajando un pequeño proyecto sobre un banco de germoplasma de pitahayas. Tenemos algunas variedades que las estamos propagando. Queremos rescatar las variedades de la región mixteca de pitahaya. Entonces, es por eso que agradecemos mucho tu intervención, tu charla. Entonces, pues hoy va a llegar el momento de que los jóvenes pues platiquen un poquito contigo. Ellos se van a acercar, van a venir, ahora sí del auditorio, se van a acercar aquí conmigo y van a plantear algunas preguntas. Entonces, vamos a empezar con el grupo 507. Ellos son el grupo de informática, son alumnos de quinto semestre de informática. Y vamos después con el 513, luego el 505, 502 y el 501. Vamos a esperar un poquito más a que se acerquen los muchachos. Tienen que salir del auditorio para venir a hacer la pregunta. Muy bien, Romy, ¿cómo te sentiste? Creo que has estado trabajando mucho en este tema de propagación y conservación de especies nativas, ¿verdad? Sí, últimamente sí, tengo pues mi proyecto, el más reciente, que está enfocado justamente en la conservación de las especies nativas. Por lo tanto, lo he estado trabajando últimamente, pues más seguido. Muy bien, te vamos a presentar a un joven. Él va a decir su nombre y de qué carrera y qué grupo es. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Cruz Guzmán del grupo 507 y mi pregunta es ¿cuál es el futuro de los bancos del germoplasma en el contexto del cambio climático y la pérdida de la biodiversidad?
Pues yo creo que el futuro que se tiene en base a los bancos de germoplasma, en un futuro, justamente tocando este tema, va a ser pues un aumento en los bancos de germoplasma que se tienen, pues debido a que estos cambios climáticos que se están teniendo últimamente pues han sido más notorios. Si nos hemos dado cuenta, por ejemplo, mínimo en Puebla, el cambio climático lo que ha hecho es que en estas épocas llegue a haber más frío, de mayo a aproximadamente hace un mes. Eran muchas épocas de lluvia, por lo tanto el cambio climático está siendo muy presente últimamente. Así que yo creo que quizás pues tomemos acción y los bancos de germoplasma enfocados en pues salvaguardar nuestras especies, más que nada las que quizás no lleguen a soportar este tipo de cambios climáticos, vaya a ser pues un cambio representativo. Por lo tanto, yo creo que los bancos de germoplasma enfocados en esto van a ser más que nada en pues, una mayor a salvaguardar de mejor manera las especies que se tienen, debido a que el cambio climático está obligando de una manera muy acelerada a las especies a adaptarse, cosa que pues les cuesta, y estas se vuelven más importantes que nunca, y más que nada las endémicas que tenemos. Por lo tanto, por esta importancia, yo creo que es muy importante pues que se puedan tener estas especies salvaguardadas, las que usualmente se sabe que quizás no soportan tanto cambio climático, y de esa manera pues habría una mejora en los bancos de germoplasma y quizás un aumento en las especies que estas tienen. Ok, muchas gracias. Mi segunda pregunta es, ¿cómo se seleccionan los organismos que se almacenan en un banco de geoplasma? Pues estos organismos usualmente se llegan a seleccionar, por ejemplo, como había mencionado, en el banco de germoplasma que se tiene en Noruega. Se llegan a seleccionar por a veces su antigüedad y pues por justamente su importancia, tanto en endémico, porque usualmente estas plantas pues llegan a ser de cierta forma más relevantes que las otras. Por ejemplo, se sabe que es muy probable que en un banco de germoplasma quizás no tengan estas especies que se reproducen de una manera muy fácil, estas que podemos llamar incluso plagas, ya que son especies que se reproducen de una manera pues masiva. Pero estas plantas que tienen esta dificultad, estoy segura que estas son las plantas que ellas seleccionan para que los bancos de germoplasma estén ahí salvaguardadas, por si en algún momento pues las condiciones que estas tienen llegan a ser pues dificultosas, más que nada su valor genético, la adaptación que estas tienen, su importancia económica, los riesgos de pérdida y también pues su utilidad en un futuro. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, me presento, soy Luis Ángel Morales Silvestre de la carrera de turismo y mi pregunta es, ¿cómo funciona el banco in vitro? El banco de germoplasma in vitro funciona, haz de cuenta, el cultivo in vitro es en una especie donde tú tienes un frasco que contiene algo llamado medio. En el banco de germoplasma, las plantas están situadas de esa manera, como enseñé en la imagen que aparece en los bancos de germoplasma. Se tienen pues frascos que son de esta manera, en los cuales se sitúan las especies. Estos frascos obtienen pues de cierta manera una relevancia, ya que puedes ir reproduciendo las plantas y de esta manera tú formas tu banco de germoplasma. Es usualmente muy común cuando tienes variedades endémicas. Es muy común que se lleguen a tener varias de ellas. Se reproducen de la misma manera con el cultivo in vitro, replicándolas, multiplicándolas en el mismo, y se seleccionan por meristemos, por brotes, por sus embriones
cimáticos, sus callos y las plantas pequeñas que se tienen. Oh, pues es muy, muy interesante. Y mi otra pregunta, pues, es ¿qué especies deben priorizarse en un banco de germoplasma? O sea, ¿qué especies es más importante como para el planeta, digamos, como guardarlas y que todavía conserve su especie? Como, ¿cuál podría ser, cuál podría priorizarse, pues, en un banco de germoplasma? Pues como mencionaba, priorizan mucho las que tienen un gran valor genético, su adaptación, su importancia económica y todo este tipo. Son más que nada las que tienen altamente un potencial genético y económico, las que usualmente llegan a visualizar en futuro de una mejor manera. Son estas las que se seleccionan para obtener en un banco de germoplasma. Son más que nada las que se visualizan a un futuro como mejores y también pues las que se ven casi perdidas, como son las que están en peligro de extinción, entre otras. Esto para pues que nosotros aseguremos que tenemos una seguridad alimentaria y también médica, porque hay algunas plantas que pues tienen esta gran habilidad de darnos pues una mejoría en tanto a lo médico como las plantas medicinales, entre otras. Entonces, digamos que como que las más importantes como para la salud y para la economía se guardarían en un banco de germoplasma. Sí, más que nada esas son las que se priorizan para guardar en un banco de germoplasma, son esas que menciono. Y mi otra pregunta es cuáles son las desventajas de un banco de germoplasma, o sea, cuál podría tener una desventaja un banco de germoplasma que lo que le haría mal al planeta o le haría mal a pues a nosotros, si de alguna manera se llegara a descomponer o así. Pues realmente yo creo que esto sucedería más con los bancos de germoplasma criogénicos, que son los que se tienen en temperaturas muy bajas con el nitrógeno. Quizás la gran afectación sería que si en estos bancos de germoplasma ya se tienen pues especies en peligro de extinción que todavía no se han logrado pues reproducir y mejorar su valor genético para que estos se puedan adaptar mejor, pues quizás la gran pérdida sería esta gran pérdida en las especies que aún no se tienen pues reintroducidas y que todavía no hemos logrado pues introducir a lo que vendría siendo el planeta nuevamente. Y quizás estas que aún no se tienen, pues quizás esa sea la pérdida, tener que, pues lastimosamente, dejarlas ya como perdidas, pues ya no tendrían una manera de salvaguardarlas. También pues va a ser una gran dependencia en la infraestructura, pues es costosa y también es muy frágil. Como tal, esas son las únicas desventajas que se tendrían porque el no tener este potencial para asegurar su conservación, pues sería como complicado. Y también otra pregunta es cómo apoyan los bancos de germoplasma a la investigación científica, ya sea, no sé, como datos o alguna cosa que pues apoye a la investigación científica. Pues como mencionaba, apoyan mucho a la investigación científica en tanto a los temas de la reintroducción de alguna especie. Como lo mencionaba, actualmente ha sonado mucho el tema de que hay científicos que están pues buscando reintroducir especies de animales, como lo mencioné, el dodo, entre otras que estaban ya en peligro de extinción. Pues ayuda y apoya a la investigación científica porque en estos bancos de germoplasma, más que nada en este caso los que tienen tejidos, pues apoyan a que estos mismos puedan generar estas nuevas variedades, ya sea de tanto especies vegetales como especies pues, de animales, y se hace esta pues conservación todavía de la especie a pesar de que se esté en peligro de extinción. Por ejemplo, en la investigación científica, con el ejemplo que te menciono, pues ha apoyado mucho a tener nuevos avances en lo que vendría siendo la mezcla de genes y todo este tipo de cosas, pues ayuda a su conservación. Y ya mi última pregunta sería, ¿qué tecnologías se usan para conservar y almacenar materiales genéticos en estos bancos? O sea, como qué tecnologías ayudan a resguardar estas especies. Pues, por ejemplo, en el banco de germoplasma de semillas, estas son semillas que usualmente pasan por un proceso donde llegan a tener, pues, por así decirlo, pasan por un proceso donde estas se salvaguarda el hecho de que estas no contengan, pues, ni hongos ni nada,
Más que nada es la desinfección del material, que este material se tenga pues bien cuidado. En el caso de los criogénicos se tienen en bajas temperaturas para lo mismo, para que ninguna especie, pues ya sea de bacteria, hongo, enfermedad, plaga que quisiese entrar, pues debido a las temperaturas no podría resistir. Entonces estas pues se salvaguardarían de esta manera. Está pues su preservación de esa manera, y en caso de las semillas pues pasan por un tratamiento donde se ponen para que estas pues estén salvaguardadas. Y en el cultivo in vitro es algo que lleva mucho control en tanto a sus condiciones. Todo es estéril, todo se tiene desinfectado, se ocupa mucho el alcohol. Por lo tanto, se puede decir que los bancos de cultivo in vitro, pues a pesar de que es algo que generalmente tiene un poquito más quizás de movimiento humano, se tiene también un gran control. Luego están los bancos de ADN. En estos mismos también se tiene mucho cuidado con lo que se tiene estéril, y pues un montón de cosas, de condiciones que están muy controladas para que así ninguna plaga pues pueda introducirse en algún banco. Bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, y para mí se me hace muy interesante estos bancos de germoplaza, pues ya que guardan especies y los conservan todavía ya estando en peligro de extinción, ya sea de fauna o flora. A ver, se me hace muy interesante y muchas gracias por tu tiempo. Hola, muy buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecer por el tiempo y por la conferencia que nos brindas. Y pues continúo presentándome. Mi nombre es Estrella Morales Soriano, soy del grupo 502. Y pues entre mis preguntas quiero plantear las siguientes. La primera es, las plantas que ya están extintas, ¿hay manera de volverlas a restaurar y también para conservar en un banco de germoplasma, o las que ya están extintas ya no hay manera? Realmente sí hay manera de esto por la mezcla de genes. Usualmente no se conserva la misma planta, no es de la misma, pero si tú localizas su cadena de ADN y puedes crear híbridos de la misma. Por así decirlo, si se pierde la manzana, su cadena de ADN, tú la sigues, haces una mezcla genética entre estas buscando que sea lo más parecido a la manzana, y creas un híbrido de la manzana, que como tal no va a ser la misma, pero vas a tener pues este híbrido que va a sustituir tu manzana, pues siendo una manzana diferente, pero con una cadena de ADN muy similar, como vendría siendo pues como si tú estuvieras evolucionando, pues más o menos sería algo parecido. Llevas tu misma cadena de ADN, simplemente que tiene un cambio que hace que esta se vuelva diferente. O sea, entonces digamos que no digamos, la presentación no es la misma, o digamos, si la planta tiene alguna figura, como que se modifica y ya no es la misma, ¿no? Pues usualmente por tu cadena de ADN va a llegar a ser demasiado similar. Claro, no va a ser la misma, por lo mismo que te menciono, pues no tienes la misma, pero si tienes una reproducción asistida, puedes llegar a recrear una exactamente similar. Pero te menciono, es muy difícil que sea pues la misma, porque esta ya tiene un ADN propio, pero pues vas a poder con la mezcla de genes recrear una que sea muy similar. Esto se hace con la biotecnología de restauración, y pues tú vas a poder hacer una muy similar con esta mezcla de genes, pero pues aunque no sea exactamente la misma, así que digas al 100%, así como dicen en los geles, no te desinfecta al 100%, sino a un 99.9%, pues algo así va a ser aquí. No vas a tener una manzana al 100%, pero sí vas a tener quizás una manzana al 99.9%.
porque lo haces con tu modelación climática. Por ejemplo, te doy el lobo mexicano. El lobo mexicano tuvo este mismo pues planteo. Estaba en peligro de extinción y se hizo más que nada pues un casi mismo proceso. Claramente no se obtuvo obviamente el mismo lobo mexicano, pero se obtuvo una especie muy similar que ahora lo sustituye. También pues hay muchísimos más ejemplos, pero pues yo creo que es el más cercano que te podría dar. Ok, muchas gracias. En cuanto a esa pregunta, se desglosa la siguiente pregunta. Por ejemplo, bueno, estaba pensando en qué podría pasar si los animales que se alimentan de plantas que están siendo conservadas en el banco de germoplasma no se adapta al organismo de los animales. Bueno, ajá. Pues sería, en este caso, yo creo que quizás no pasaría mucho, ya que estas como se tienen en una conserva, pues que como tal no las modifica, sino que las salvaguarda de cierta manera que lo exterior no las hasta afecte. Cuando tú la reintroduces, pues no afectaría y no alteraría a una especie animal que la llegue a consumir, porque pues esta misma no le hiciste tampoco grandes cambios que tú digas que una especie que no era venenosa la vuelvas venenosa, pues no es de cierta manera así, sino que lo que tú realizas cuando la reintroduces es que simplemente la mejoras de cierta manera a que esta pues se vuelva una planta mejorada genéticamente en el tanto a su mejor adaptación y todo esto. Así que si tú la reintroduces y un animal la llega a consumir, yo sinceramente creería que no pasaría nada. Ah, ok. Y como última pregunta, se mencionó que dentro del banco in vitro no pueden existir bacterias, pero ¿qué pasaría si se encuentran bacterias dentro del banco? Ajá, sí, esa sería mi otra pregunta. Realmente sí podrían haber, pero hay, como te digo, un control. Es un ambiente que es completamente inocuo. Ajá. Se tiene un gran control, así que usualmente se tienen filtros, en el cual tú cuando vas revisando los frascos, los hongos, las bacterias, tienen sus ciertas etapas. Estas mismas, cuando tú haces una revisión, digamos que este laboratorio del banco de germoplasma tiene una revisión semanal. Pues en el primer filtro de la primera semana, si ellos comienzan a ver anomalías, pues la primera anomalía que ellos vean, pues se desecha, para que así pues los frascos que estén sanos, pues así estos no se vean afectados, ya que lleva demasiado control, pues y todas las plantas que estén contaminadas, los tejidos, estos no se pueden propagar. Lo primero que hacen en un banco de germoplasma de cultivo in vitro es justamente eso. Pasan por filtros y pues cuando ven alguna anomalía, pues estos se desechan completamente. Ah, ok. Pues eso sería todo. Pues más que nada agradezco mucho que pues tu tiempo prestado, ya que esto pues nos va a servir mucho a nosotros, ya que estamos llevando a cabo este tipo de proyectos con la profesora Edelmira y pues nos sirve de mucho. Agradezco mucho y también el tiempo prestado y muchas gracias. No hay de qué. Gracias a ustedes. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Noel Acevedo Lima. Soy de la carrera de contabilidad. Pues, es importante, bueno, es importante platicarnos sobre los bancos, ¿no? De germoplasma, ¿no? Este, pues mi primera pregunta sería, pues, ¿por qué se utilizan las temperaturas criogénicas a menos 96 grados centígrados en la conservación de semillas y, por ejemplo, qué riesgos existen, ¿no? Al mantenerlas
por largos periodos. Pues bueno, contestando a tu pregunta, se tienen en estas temperaturas debido a que las bacterias y especies usualmente no llegan a adentrarse a este tipo de temperaturas, no sobreviven. Pero la especie vegetal tiene una gran ventaja en tanto a esto, pues estas mismas realmente no se afectan ni de manera química ni nada de eso. Simplemente se podría decir que están congeladas. Es más que nada esto para que la única forma en la cual pues es la única forma en la que tú detienes este metabolismo que se tiene el celular. Al tú pues congelar esta especie, pues esta misma, su metabolismo celular pues se detiene. Por lo tanto, la especie no envejece, no producen nada, no respiran, o sea, simplemente están ahí, congeladas. Entonces, por lo mismo, las bacterias, por la misma temperatura, estas no se pueden adentrar, porque igualmente al ser temperaturas muy bajas, pues estas mismas pues van a hacer lo mismo que la planta, no van a hacer absolutamente nada y no van a poder pues atacar a la especie, porque pues las temperaturas se tienen justamente por eso, para que de esta forma tanto la especie no envejezca y la puedas tener de manera natural, y tanto la bacteria o la plaga no pueda adentrarse en ella. Ok, bueno, la otra pregunta sería sobre cómo se seleccionan las semillas, ¿no? Que se deben guardar, ¿no? En el banco. ¿Cómo es ese proceso, ¿no? Que seleccionan las semillas para poder identificar cada una de ellas. Bueno, la selección de semillas es muy importante que estas también provengan de una planta que esté completamente sana. Por ejemplo, si tú quieres sacar semillas, digamos, de algún durazno, ocupas que tu durazno esté completamente sano. Primero, las semillas obviamente pasan por un proceso usualmente de secado, porque usualmente pues de donde estas provienen, generalmente las frutas y verduras llegan a tener cierto porcentaje de agua. Por lo tanto, estas primero claramente se secan, se pasan por un proceso en el cual estas mismas pues se le ponen productos en los cuales estas no puedan absorber pues alguna bacteria o especie, y más que nada pues es una plantación con una variación muy importante, o sea, son individuos únicos, son genotipos usualmente con rasgos muy especiales, los que obtienen que tu semilla sea, por así decirlo, la mejor, porque así tú puedes tener una semilla con muy buenos genes, por así decirlo, aunque usualmente las semillas son muy irregulares. Así que por lo mismo, para que no hayan estas irregularidades, tú tienes un material que, digamos así, es élite. Es un material tan bueno que tu semilla, a pesar de que sea muy irregular, pues va a ser buena y te va a apoyar a que cuando tú quieras reintroducir esta especie en algún futuro, pues así esta especie tú estés seguro de que es una buena especie y que a pesar de que las semillas pues, que sean irregulares, pues esta pueda tener un buen avance. No, pues sí, bueno, la otra pregunta sería, por ejemplo, ¿por qué es necesario, no, realizar, no, la generación periódica de semillas? ¿Y qué riesgos implica este proceso para la diversidad genética, original, ¿no? ¿Me puedes repetir la pregunta? Ah, ¿por qué es necesario realizar la regeneración periódica de semillas y qué riesgos implica este proceso para la diversidad genética original? Ok, pues es muy valioso que se vaya haciendo este tipo de cambios, más que nada porque por lo mismo que existe la variabilidad genética, pues ayuda mucho a que cuando nosotros pues en los bancos de germoplasma se tengan las variedades, pues así tú puedas ir obteniendo mejores de estas mismas, vayas mejorando las especies que tienes y vayas obteniendo pues especies mucho mejores. Y más que nada en la parte de las semillas sí envejecen. Por lo tanto, es muy importante que en los bancos de germoplasma, más que nada de semillas, haya un cambio constante de las que se tienen, porque pierden este germinativo que tienen, o sea, pierden
pues habilidad que tienen de germinar y es un poco más complicado. Su ADN, por así decirlo, se fragmenta, por lo tanto es muy importante más que nada en bancos de germoplasma y semillas que haya un pequeño cambio constante, porque si no, pues es como si dañaras estos buenos genes que este tiene por el daño de las proteínas, por sus membranas y todos los procesos oxidativos que se pueden tener a lo largo del tiempo, pues es muy importante que haya este cambio, pues más que nada en los bancos de germoplasma y semilla. No, pues te agradezco porque pues es importante, ¿no? Comentar este tema sobre sobre los bancos, ¿no? Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Sí, le dije. Hola, bueno, yo me llamo Cecilia Gabriela y soy del grupo 506. Y bueno, mi pregunta es, ¿qué especies consideras que son prioritarias para conservar actualmente? Considero que mínimo hablando en parte de México es muy importante conservar especies en peligro de extinción, las endémicas más que nada de algún lugar. Por ejemplo, en el banco de germoplasma que se tiene aquí en México, lo que ellos más conservan es lo endémico, lo que se tiene pues nativo del lugar, porque sabemos que pues usualmente lo endémico, por así decirlo, lo criollo es lo que usualmente no llegamos a reproducir o mandar al extranjero. Por lo tanto, son especies que usualmente solo se tienen en un país. Entonces considero que las especies más importantes por salvaguardar son las nativas, las endémicas, también aquello que nos asegure los alimentos y que cumplan con todas las normas. Ok. ¿Y qué pasaría si no existieran los bancos de germoplasma? Pues en caso de que estos pues no existieran, realmente supongo yo que sería pues realmente algo un poco dañino, quizás en la parte de que el ecosistema se vería altamente alterado. Porque como mencionaba, los bancos de germoplasma actualmente tienen esa función de mantener un equilibrio en tanto a las especies que se ven afectadas por lo que ellas consumen y las especies que ellas consumen quizás se ven afectadas por los cambios climáticos. Por lo tanto, es como una cadena. Desde que el primero en la cadena se ve afectado, todos los demás pues se van afectando y de cierta manera esto causa una alteración en este equilibrio que tenemos. Por lo tanto, los bancos de germoplasma tienen esta habilidad de que conservan y mantienen un gran equilibrio. Por lo tanto, el hecho de que no existieran habría una pérdida muy irreversible en tanto nuestra biodiversidad, nuestra genética, incluso en los avances que tenemos actualmente, pues habría un gran colapso en esa parte. Ok. Y bueno, a base de todo eso, ¿cómo debería de regularse el acceso a este tipo de acciones como para evitar su mal uso? Realmente los bancos de germoplasma sí son demasiado regulados. Usualmente solo personas pues que están certificadas pueden pasar a ellos y tener uso de esto. Y más que nada, también pues en tanto a las especies que no se tienen salvaguardadas, existen también actualmente quizás no leyes, pero sí hay cosas que protegen las especies. Por ejemplo, hay una zona en Puebla donde está totalmente prohibido que arranques, que quites alguna planta de esto. Y es con lo mismo con lo que yo supongo que se podría regular con esta manera del marco legal, porque tú podrías tener leyes que protejan pues estas partes, tanto el banco de germoplasma como las especies que aún no se tienen salvaguardadas. Y también podrías tener quizás un personal altamente capacitado en tus bancos de germoplasma, que ellos sepan realmente lo que tienen que hacer y que sepan lo que está bien y lo que está mal al estar dentro de ahí. Ok, y bueno, como mi última pregunta, ¿conoces alguna especie que haya sido salvada gracias a los bancos de germoplasma?
Sí, había dicho ya varios ejemplos, bueno, no varios, es el mismo que llevo mencionando. El que había escuchado yo más era justamente el de el lobo mexicano, el dodo, que se tienen todavía las investigaciones y actualmente todavía quieren seguir con investigaciones de la mezcla de genes para volver a restaurar los dinosaurios y más que nada eso. También la víbora de cascabel, si no estoy mal, fue también parte de las especies que fueron salvadas gracias a un banco de germoplasma. Ok, bueno, muchas gracias, eso serían todas. Hola, buenas tardes, Romina. Mi nombre es Andrea de la carrera de profesional técnica en informática. Soy del grupo 505. Y pues mi pregunta es de cuál es la diferencia entre conservar una especie en un banco de germoplasma y conservarla directamente en su hábitat natural. Bueno, la gran diferencia es que, como menciono, los bancos de germoplasma tienen un control pues muy amplio y conservarla de una manera natural no te asegura que ésta vaya a estar totalmente a salvo. Como digo, de manera natural se presentan pues que las condiciones no son muy controladas, más que nada hablando dentro de lo medioambiental. Conservarla, por ejemplo, no sé, supongamos que alguna especie quizás de biznaga, tú la tienes conservada naturalmente en su hábitat, pues esta misma por los cambios climáticos quizás sí sufra daños y todo este tipo. Y ya que tú la tienes en un banco de germoplasma, pues la cosa cambia, porque tú tienes tus condiciones controladas, tú sabes, pues lo que tienes de tu planta y la manera en la que tú la estás salvaguardando. En este caso, tú controlas la manera en la que conservas tu planta y de una manera natural, pues lastimosamente no tenemos este control y porque pues más que nada, pues actualmente es muy complicado ya hasta tener la certeza de que realmente pues vayas a tener quizás la estación del año marcada, entonces tú no sabes si esta especie que tú tengas salvaguardada de manera natural, pues vaya realmente a sobrevivir todas las épocas, ya que no tienes esta certeza de que va a ser realmente lo que marque la estación. Ah, ok, gracias. Y mi otra pregunta sería que ¿qué tecnologías se usan actualmente en estos bancos? Pues las tecnologías, como mencionaba, por ejemplo, en el banco criogénico se tiene la tecnología de el uso de la baja temperatura, el nitrógeno, pues son condiciones que se tienen para que las plantas se conserven de mejor manera. Las más sencillas, como mencionaba, eran las de semillas, tienen, pues a pesar de que están muy, muy salvaguardadas, pues no se tiene una gran ciencia, sino más que nada, pues como mostré en una imagen de la presentación, las semillas pues se tienen a veces en frasquitos y así, y las tienen pues etiquetadas. Hay unos que sí llegan a tener pues grande cantidad de material costoso, como lo son el criogénico, pero hay otras que, por ejemplo, el de las semillas, que es el más sencillo, que no llegan a tener pues mucho pues para hacer. Más que nada pues es más que nada la estructura que tienen donde salvaguardan sus semillas, el personal que tienen quizás para que nadie adentre en ellos y todo ese tipo de cosas. ¿Sería más fácil conservar la diversidad en la genética de vegetales que en la de animales? Pues usualmente hay más herramientas, yo diría, para lo vegetal que para lo animal. Es muy similar, sí es cierto, porque están los bancos de germoplasma de ADN, que puede provenir tanto de una especie animal como vegetal. Lo que más cambia es la técnica que tú ocupas. Pues sabemos que un animal, pues, a pesar de que ambos son seres vivos, pues tienen por así decirlo, una estructura muy diferente. Pues es más que nada justamente pues estas diferencias que se tienen entre uno y otro. Diría yo que hay quizás más herramientas para hacerlo de manera vegetal que animal, pero realmente es muy similar. Ah, ok. ¿Y
¿Tú con cuáles especies has trabajado? Yo en mi caso, cultivo in vitro, he trabajado con cunas de Moisés, se ha trabajado con pitahaya, con agave, también con tejocotes, con varias variedades que son endémicas mexicanas. Más que nada, como le mencionaba la bióloga, llevo un proyecto que es justamente del rescate de las especies endémicas, ocupando justamente esta herramienta que el Banco de Germoplasma apoya, que es el cultivo in vitro. Entonces se rescatan leñosos, frutales, varios de ellos pues son rescatados de esta manera y se reproducen con el cultivo in vitro, haciendo que estos pues de cierta forma pues obviamente hayan más cantidad. Luego del cultivo in vitro pues se aclimatan, se pasan nuevamente, se reintroducen, los vuelves a tener con una plantita y empieza a crecer y pues se rescata esta especie de esta manera. Ah, ok. ¿A ti qué fue lo que te motivó a desarrollar este proyecto? Este proyecto lo que más me ha animado es que siento que actualmente se tiene un muy poco enfoque, se tiene mucho enfoque en lo que es lo medioambiental, pero realmente en el rescate de lo nuestro, lo que viene siendo lo endémico, lo nativo, usualmente no he llegado a escuchar que haya mucha gente diciendo, pues voy a hacer un proyecto sobre el rescate de lo endémico. Es un poco complicado que actualmente lleguemos a escuchar. Mínimo yo no he escuchado demasiado de personas que tengan pues esta iniciativa de conservar pues lo que es de nuestro propio país. Entonces, sinceramente, pues dije, hay que hacer algo nuevo, hay que pues dar este cambio, porque pues de eso se tratan los proyectos que nosotros pues que cualquiera podría realizar. Se trata de dar algo nuevo al público que tienes, que es todas las personas que estén dispuestas a escucharte, a escuchar cuál es tu propuesta, y supongo que eso fue lo que a mí me hizo pensar que realmente este proyecto pues es una muy buena idea, pues es algo que es poco escuchado, poco tratado, pero que realmente tiene esta solución. Sí, y como que, ¿cómo me motivarías o qué consejo me darías para yo poder continuar o desarrollar este proyecto? Yo te daría como apoyo, que saber que claramente, como mencionaba, saber que estás haciendo pues algo nuevo, es algo que no muchas personas te están presentando, que están viniendo y diciéndote, sabes, tengo una muy buena idea, vamos a rescatar pues lo que es de nuestro país. Hay muy pocas personas que quizás van a llegar a decírtelo, y el hecho de que seas quizás no la primera, pero sí una de las que lo ha intentado hacer, yo creo que eso es lo que te daría como apoyo. No se trata de ser pues los primeros ni ser los mejores, sino de ser los que lo intentan, los que buscan la manera de hacerlo y de los que tratamos de poner nuestro granito de arena en cambiar y conservar lo que es de nuestro país. Muchas gracias, Romina. No hay de qué. Buenas tardes, mi nombre es María Azuli Martínez y soy de la carrera de informática del grupo 506. Y mi primera pregunta es, ¿cómo se pueden utilizar los bancos de germoplasma para promover la agricultura sostenible y la seguridad alimentaria en áreas rurales? Yo creo que los bancos de germoplasma tienen una gran ventaja. Se podría promover de cierta manera, dando a entender que en tu banco de germoplasma, no sé, quizás tú tienes un banco de germoplasma, como mencionaba el de México, tiene maíces endémicos. Entonces tú vas con tus productores y les dices, yo tengo un banco de germoplasma, mis especies, mis variedades tienen una gran cantidad, pues quizás de unos genes muy buenos, son variedades quizás no tan vistas, son únicas, por así decirlo, y tú incentivas a que la producción pues sea de cierta manera pues de una manera pues obviamente sustentable. Vas con productores, gente que realmente sabes que quizás no trabaja con químicos y tal,
como lo vendría siendo a diferencia de una empresa que se dedica a eso, los productores tú los incentivas a que ellos pues quizás y te ayuden a reintroducir tus especies que tienes guardadas en un banco de germoplasma y quizás si ya que los logras convencer, ellos pues lo comienzan a vender también de manera pues cotidiana y así de esa manera pues tú incentivas el hecho de que se reproduzcan de una manera pues sustentable. Muchas gracias. Mi siguiente pregunta es, ¿cómo se determina la viabilidad de las semillas conservadas en un banco de germoplasma? Pues realmente yo creo que quizás se toma en... Perdón, lo apagué. Quizás sí se toma en cuenta, pues como mencionaba, varias cosas y se toma pues un gran control sobre lo que se lleva en los bancos de germoplasma, por lo tanto, pues yo creo que la viabilidad que se llevan de ellas, pues debe de ser algo, pues, muy controlado, que se tenga, pues, muy bien visto lo que vas a llevar, lo que no, y así. Pues yo creo que lo más importante en un banco de germoplasma es justamente tener, pues, muy controlado el tema de lo que llevas y así. Ok. Y mi última pregunta es, ¿cuál es el papel de la biotecnología en la conservación de la diversidad genética en los bancos de germoplasma? La biotecnología tiene un papel muy representativo, más que nada cuando se trata de reintroducir una especie. La biotecnología tiene de que es una carrera que usualmente llegan a ver pues lo que vienen siendo los genes, todo esto de la mezcla genética, o sea, un montón de cosas de ese tipo. Y tienen este gran papel debido a que cuando buscas reintroducir una especie y mejorarla, pues justamente ocupas esta herramienta, la mezcla genética, la de ADN, todo este tipo de herramientas pues las ocupas y la biotecnología tiene este gran papel de que ya tiene pues los fundamentos de cómo se realiza. Por lo tanto, la biotecnología es un gran apoyo en cuanto a los bancos de germoplasma porque les ayuda a hacer esta mejora genética que usualmente se llega a buscar para ya reintroducir alguna especie. Ok, sería todo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Romina. Creo que es un tema que se ha estado viendo aquí en el CONA, los bancos de germoplasma, y creo que los muchachos quedaron muy satisfechos con tu presentación, tu orientación, porque teníamos ahora sí que muchas dudas respecto a esta importancia de los bancos de germoplasma y cómo esta biotecnología o esta tecnología se puede aplicar en las comunidades rurales, como preguntaban los jóvenes. Pues no hay de qué, la verdad, a mí me gusta mucho pues compartir lo poco o mucho que pues uno llega a saber. Es muy importante, yo creo que compartirlo, darle a conocer a más personas pues lo gran importante que es pues tener este conocimiento de cosas nuevas y que si ya las conocíamos quizás, pues conocer un poquito más de ellas, incluso pues yo pues podría llegar a aprender de sus preguntas, quizás alguna que hasta a mí me queda duda de si sí la contesté bien, pues igual la investigo, entonces yo creo que es un apoyo muy mutuo en tanto a que pues yo les comparto lo que yo sepa y pues en tanto a sus preguntas a mí me sirven mucho pues para seguir indagando, seguir buscando más información y pues aprender muchísimo más de lo mismo. Pues creo que sí ha sido muy enriquecedor esta charla, que la intención es que el encuentro entre jóvenes y que vean que pues no importa las edades ni las distancias, la ciencia siempre nos acerca, ¿no? El conocimiento es algo tan fácil de conseguir ahora, pero tan difícil de intercambiar ideas, por ejemplo, ¿no? Y creo que ha sido esa inquietud que se ha tenido y ha sido uno de los objetivos
Y pues nada más que agradecerte, agradecer a tus papás que nos hayan permitido pues este encuentro y esperamos que no sea el último y que seguir contando con tu generosidad en estos temas. Pues no hay de qué, yo le agradezco que me hayan invitado. La verdad, pues, me gustaría también darles muchísimas más pláticas, con mucho gusto, yo no tendría ningún problema y les agradezco mucho pues por la consideración. No, pues muchas gracias. Nuevamente, pues muchas gracias a su mami, la doctora Mayra, al doctor Carlos, pues muchas gracias. Pues con esto cerramos este día. Vamos a despedir. Yo creo que no se escucha, pero los muchachos están en el auditorio y te brindan un caluroso aplauso, así aunque sea a la distancia. Muchas gracias. Muchas gracias. Y quedamos más que honrados y agradecidos con tu participación. Sí, no hay de qué. Muchas gracias a ustedes, de verdad. Muchas gracias. Pues nos despedimos. Muchas gracias, joven.